día de hoy vamos a hacer un taller de repaso de conceptos de todos los temas vistos en las clases iniciales. Específicamente, los temas que vamos a trabajar son los siguientes. Son temas que nos van a servir para afianzar un poco los conocimientos para el examen que tendremos a continuación. Vamos a trabajar la regla de 3 compuesta, vamos a repasar conceptos de potenciación y radicación y al finalizar pues haremos también ejercicios de progresiones, tanto aritméticas como geométricas. Entonces, sean nuevamente bienvenidos, vamos a comenzar el taller. Entonces, empecemos con un ejercicio de regla de 3, especialmente uno de regla de 3 compuesta, el cual está enunciado de la siguiente manera. Nos dicen, un grupo de 14 hombres trabajando 10 horas diarias se compromete a realizar en 37 días cierta obra. Al cabo de 12 días solo han realizado 3/8 de la obra. Si se retiran 6 hombres del grupo, nos preguntan en cuántas horas se debe aumentar el trabajo diario para terminar la obra en el tiempo pactado, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles son las variables, las magnitudes que nos dan en este problema. Vamos a representarlos, vamos a resumirlas y vamos a mirar qué es lo que nos están preguntando y cuál es la relación de proporcionalidad entre las variables. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Inicialmente nos dicen que tenemos hombres, tenemos horas de trabajo, también nos dicen días, entonces tenemos la magnitud días, y adicionalmente nos hablan del trabajo que están realizando, de la obra, ¿cierto? Entonces tenemos la magnitud obra también. Esas serían entonces las 4 magnitudes que están en juego en nuestro problema de proporcionalidad. Vamos a mirar qué información nos dan con respecto a cada una de estas 4 variables. Inicialmente nos dicen que 14 hombres, trabajando 10 horas diarias, entonces nos dan 14 hombres trabajando 10 horas diarias, se comprometen a terminar una obra en 37 días, pero a continuación nos dicen, al cabo de 12 días, o sea que en solo días solamente han realizado los 3/8 de la obra. Entonces, acá llevamos 12 días de trabajo y solamente 3/8 de la obra. Esa es la información inicial que nos dan en el problema, ¿sí? Ahora, recordemos que la obra se debe acabar en 37 días, entonces vamos a mirar qué debemos adicionar a nuestro problema para completar los 37 días. Adicionalmente nos dicen, en cuántas horas se debe aumentar el trabajo diario. Si se retiran 6 hombres, ¿en cuántas horas se debe aumentar el trabajo diario para terminar la obra en el tiempo pactado? Aquí cuando nos dicen se retiran 6 hombres, entonces en realidad me quedo es con 8 hombres, dado que me dicen que se retiran 6. ¿Cuántas horas se debe aumentar el trabajo diario? ¿Sí? Si inicialmente trabajaba 10 horas, a estas 10 horas debo sumarle cierta cantidad, entonces a 10 horas que tengo iniciales, debo sumarle cierta cantidad de horas, que sería la variable x, 10 horas, pues van a disminuir cierta información. Además nos dicen, debemos terminar la obra
en el tiempo pactado. Recordemos que son 37 días y llevamos 12. Entonces, para completar las 37 días, debemos aumentar o colocar acá el total de días que nos faltan para llegar a 37, las cual sería 25. Y si llevamos 3/8 de obra, ¿cuánto nos faltaría para terminar la obra completa? Sería, muy bien, 5/8. Entonces, aquí tenemos nuestra información. El total de días en que se debe realizar la obra son 37, ya tenemos 12 más 25 nos daría 37, que es el tiempo inicialmente pactado. Tenemos entonces la información, 4 magnitudes, la variable que queremos encontrar es la cantidad de horas que se necesitan para terminar ese trabajo. Vamos a mirar entonces cuál es la relación entre horas, la variable horas, que es donde está la variable de interés, la que debemos encontrar, con las demás variables, tanto con hombres, días y la hora. Entonces, miremos cuál es la relación entre horas y hombres. Horas y hombres. Si tenía inicialmente 14 hombres y se me retiran 6, es decir, la magnitud que me representa a los hombres está disminuyendo. Las horas de trabajo para terminar el trabajo en el tiempo pactado debe aumentar. Por tanto, aquí tenemos un problema de proporcionalidad o una relación de proporcionalidad inversa entre las cantidades o magnitudes, horas y hombres. Ahora miremos qué nos dice el problema acerca de las horas con los días. Entonces, horas y los días. Inicialmente, los días están aumentando, ¿cierto? Pasamos de 12 a 25. ¿Cómo será entonces la relación entre horas y los días? Sabemos que debemos aumentar las horas de trabajo y adicionalmente los días también están aumentando. Entonces aquí tenemos un problema de proporcionalidad entre horas y días. Miren que entre más horas trabajemos en el día, pues menos días nos vamos a demorar, ¿sí? Entonces, o entre más días, menos horas. Entonces, este problema también es de proporcionalidad inversa. Finalmente, nos falta analizar la relación horas con hora. Las horas con la hora. Entre más horas trabajemos en el día, pues más de esa hora vamos a realizar. Por tanto, entre las cantidades, magnitudes, hora y horas, tenemos un problema de proporcionalidad directa. Entonces, como podemos ver, en nuestro enunciado tenemos dos magnitudes, hombres y días, que se relacionan inversamente con la magnitud horas, y una variable que es la que me representa la hora, que se relaciona de forma directa, con una forma de proporcionalidad directa con la magnitud horas. Entonces vamos a plantear la regla de 3 y vamos a encontrar el número de horas que necesitamos aumentar el trabajo para terminar la obra en estos 37 días que inicialmente nos pidieron. Entonces formemos la siguiente proporción. Al lado izquierdo formemos la razón entre las horas, ¿sí? La razón entre las horas, entonces 10 más x es a 10, como, entonces formamos la razón entre horas, entre las horas, como, ahora, como los hombres con la variable
con la magnitud horas me forman una proporcionalidad inversa, entonces la razón que debo colocar es ¿cuál? Es la razón 14 sobre 8. ¿Sí? Dado que la razón entre las horas yo la invertí, pues la proporción entre los hombres es inversa, entonces colocamos la razón 14 sobre 8. También tenemos que los días forman una proporcionalidad inversa con respecto a las horas. Entonces, escribimos la proporción 12 a 25 y como la obra, la magnitud que me representa la obra y las horas forman una proporcionalidad directa, entonces voy a escribir la siguiente proporción, 5 octavos sobre 3 octavos. ¿Estamos bien hasta acá? Estamos formando entonces una relación o una razón entre las horas. Podemos mirar que como las horas y los hombres me forman una proporcionalidad inversa, entonces escribimos la razón 14 sobre 8. Adicionalmente, como las horas y los días son una proporción inversa, dejando las demás constantes, podemos ver que escribimos la razón 12 sobre 25. Y la obra, con respecto a las horas, me forman una proporcionalidad directa. Y entonces escribo la razón 5 octavos a 3 octavos. ¿Qué podemos simplificar acá para hallar el valor de la variable x? Miremos que acá tenemos una división entre fracciones. ¿Qué podríamos cancelar aquí en esta división? ¿Sí? O utilizando el producto de medios, de extremos por medio, ¿cierto? En una división de fracciones, podríamos cancelar ¿quién? Podríamos cancelar los 8 que se repiten en esta fracción y quedarnos simplemente con la fracción 5 tercios. Adicionalmente, también podemos simplificar algunas otras variables. Por ejemplo, 5 y 25 las podemos simplificar dado que quinta de 25 es 5 y quinta de 5 es 1. También podemos tomar 12, que es 4 por 3, dividir ese 4 entre el 8. Entonces vamos a mirar qué cantidades simplificamos para ir reduciendo esa expresión. Entonces tenemos 10 más x sobre 10 igual. Entonces miremos que el 14 lo podemos escribir como 7 por 2. El 12 lo podemos escribir como 3 por 4. Y todo esto multiplicado por 5. Podemos ver que en la parte, en el denominador, nos va a quedar el 8. Y el 8 es igual a 4 por 2. Entonces, podemos escribirlo como 4 por 2. El 25 lo podemos escribir como 5 por 5. Entonces, quedaría 5 por 5. Y todo esto multiplicado por este 3. Entonces, todo esto multiplicado por este 3. Miremos que en el denominador y en el numerador de esta expresión hay términos comunes los cuales podemos simplificar. Podemos simplificar entonces el 2 con el 2, el 3 con el 3, un 5 con un 5. También podemos simplificar
un 4 con un 4, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda entonces en la expresión de arriba, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, podemos decir que nos queda 10 más x entre x. Simplificando todas esas expresiones nos queda el 7 y nos queda un 5. Aquí sería un 10. Y nos queda entonces el 7 y un 5. Miremos que simplificando todas las expresiones, lo únicos que quedan en esta fracción son el 7 y el 5. Ahora, para que encontremos el valor de la x, entonces este 10 que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar, ¿cierto? O multiplicando ambos lados por 10. Entonces tenemos la expresión 10 más x. Este 10 pasaría a multiplicar el 7 y después pasaríamos a dividir por 5, ¿cierto? Entonces tendríamos al lado derecho 10 por 7 entre 5. Podemos ver que ya estamos próximos a hallar el valor de la x, solamente faltan unos pequeños cálculos. El 10 entre 5 nos da 2 y ese 2 multiplicado por este 7 nos da 14. Entonces, podemos decir que 10 más x es igual a, o la multiplicación de 10 por 7, que sería 70, dividido 15, eso nos da 14. 14. Y ahora lo que necesito hallar es del valor de la x. Entonces puedo pasar este 10 que está sumando o puedo restar 10 a ambos lados, ¿cierto? Este 10 que está sumando lo puedo pasar a restar y entonces encontramos que el valor de la x es igual a 14 menos 10. Por tanto, la x es igual a 4, muy bien. Algunos colegios ya habían encontrado la respuesta, entonces encontramos que el número, dado que la respuesta es x igual a 4, podemos concluir lo siguiente, podemos decir que se necesita aumentar 4 horas diarias el trabajo para terminar esta obra en el tiempo que falta, ¿sí? En los 25 días faltantes. Entonces, el valor de la x es igual a 4. Entonces, aquí teníamos un problema de regla de 3 compuesta. Analizamos entonces, primero que todo, la relación entre las variables horas con hombres, porque dado que en las horas era que estaba la incógnita, encontramos que era una proporcionalidad inversa. Horas con días, también encontramos que era una proporcionalidad inversa, y horas con obra, que fue la que encontramos que era una proporcionalidad directa. Montamos el problema de proporcionalidad e encontramos entonces que x es igual a 4. Entonces, aquí les he ilustrado un problema donde trabajamos la regla de 3 compuesta. Vamos a analizar ahora un problema donde tengamos una progresión. Entonces, voy a pasar a un nuevo ejercicio. Espero que haya quedado claro lo de este ejercicio para que pasemos a realizar el de la progresión. Entonces, miremos lo que nos dice el ejercicio 2. Vamos a analizar qué tipo de progresión nos dan en este ejercicio, analizando si hay una diferencia común entre los términos o analizando si hay una razón constante cuando dividimos dos términos sucesivos en la información que nos dan. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Nos dicen, Ana ha comprado 9 libros, pagando 1.000 pesos por el primero.
4.000 por el segundo, 16.000 por el tercero y así sucesivamente. Nos preguntan, ¿cuánto ha pagado Ana por los libros? Es decir, ¿cuál es la cantidad total que Ana ha pagado por los 9 libros? Entonces vamos a mirar qué tipo de progresión es. Podemos decir que el primer término es 1.000, que el segundo término es 4.000 y que el tercer término es 16.000. Es 16.000, sí, 16.000. Entonces aquí nos dan 3 términos, que sería el precio de 3 libros, de los cuales ha comprado Ana. Nos están pidiendo entonces cuánto ha pagado por 9 libros, ¿cierto? Miremos entonces qué tipo de progresión es para identificar cómo hallar, o para que identifiquemos cómo sería el cálculo total de lo que ha pagado Ana por los 9 libros. Entonces tenemos a sus 2, el término 2, el precio del libro 2, dividido el precio del libro 1, que sería 4.000 entre 1.000, ¿nos da cuánto? Nos da 4. También podemos ver que la división entre el valor del libro 3 sobre el valor del segundo libro sería 16.000 entre 4.000. Y este resultado nuevamente nos da 4. Entonces, muy bien. Como tenemos que entre términos sucesivos hay una razón constante y esa razón es igual a 4, entonces podemos decir que aquí tenemos una progresión geométrica cuya razón es R igual a 4. Tenemos una progresión geométrica donde la razón es igual a 4. Miremos que la diferencia también pues podemos descartar que no es aritmética, dado que la diferencia entre el segundo y primer término es 3.000. Pero esa diferencia no se mantiene constante cuando hacemos la diferencia entre el precio del tercer libro con el precio del segundo libro, dado que 16.000 menos 4.000 nos da 12.000. Entonces, si miramos, la diferencia no se mantiene constante, mientras que los cocientes entre los términos sí se mantienen constantes y es igual a 4. Entonces, es una progresión geométrica. Ahora, queremos resolver lo siguiente. ¿Cuánto ha pagado Ana por los libros? Cuando nos hablan de cuánto ha pagado, nos están diciendo, sería la suma del precio de todos los libros que ha comprado Ana. En realidad, nos están preguntando la suma de los 9 términos o de los 9 libros que compró, ¿sí? La suma de los precios de los 9 libros que compró Ana. Recordemos lo siguiente, en una progresión geométrica, la suma de los n términos la podemos encontrar de la siguiente manera. Es igual a su 1 por 1 menos la razón a la n, y esto dividido 1 menos r. Miremos que para encontrar esa suma tenemos los términos que se requieren. Pues conocemos el precio del primer libro, es 1.000. Conocemos la razón entre los términos sucesivos de la progresión, es 4. Entonces vamos a reemplazar cada uno de esos valores en esta suma. Y así encontramos cuánto Ana ha pagado por los 9 libros. Entonces tenemos, el primer término es 1.000.
1 menos la razón a la 4. Aquí tenemos entonces una potencia grande de 4, que sería 4 a la 9. 4 a la 9, dividido uno menos la razón, que es 4. 1 menos 4. Entonces aquí tenemos cada uno de los términos que se requieren para encontrar esa suma. Muy bien, aquí tenemos entonces lo siguiente. Vamos entonces a mirar cuánto es 4 a la 9, una potencia grande de 4, y vamos a multiplicar ese resultado, después de restarlo por 1, por 1000. Entonces tenemos que esto es 1000 por 1 menos 4 a la 9, que sería 262.144. Por favor, me ayudan verificando si esa expresión está correcta. Y dividido 1 menos 4, que me daría menos 3. Esta expresión 4 a la 9 sería este valorcito, 262.144. Cuando le restamos al 1, le restamos esta cantidad, vamos a tener un número negativo, ¿sí? Pero ese número negativo lo estamos dividiendo también por otro número negativo, entonces vamos a tener en realidad una expresión que es positiva. Entonces vamos a tener lo siguiente: 1000 por 1 menos 262.144 me daría menos 262.143. Ese sería el valor que me da esa resta, dividido entre menos 3. Entonces, aquí tenemos esta multiplicación dividido entre menos 3. Vamos a efectuar ese producto y posteriormente esa división entre menos 3. El resultado al que debemos llegar es el siguiente: 87.381.000 ese sería entonces el resultado que llegamos después de hacer este cálculo. Por favor, me colaboran verificando si está correcto este cálculo. Muchas veces cuando estas potencias son muy grandes, pues se podría dejar indicado hasta cierta parte, ¿cierto? Pues si no se hace uso no se tiene a la mano una calculadora para poder hacer estos cálculos tan grandes, ¿cierto? Se podría dejar hasta cierta parte. Aquí pues que poseemos la forma, me verifican entonces si lo que ella paga por los 9 libros si equivale a esta suma, 87.381.000 pesos. ¿Sí? Entonces recuerden que cuando pues, los números son tan grandes, pues pueden dejar indicado la expresión hasta cierta parte. Lo importante es identificar cuáles son los términos que deben ir en esa suma, ¿cierto? Muy bien, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Entonces miren que recordamos cómo identificar cuando tenemos una progresión que es tipo geométrica, ¿cierto? Y recordamos también cómo es la suma de una progresión geométrica. ¿Sí? Entonces tenemos unos libros que aumentan progresivamente su valor
Entonces, ella paga 87.381.000 pesos por ellos. Vamos entonces ahora a mirar un problema donde practiquemos la potenciación. Entonces, miremos el tercer ejercicio, que nos va a ayudar también mucho para que repasemos los conceptos de potenciación. Entonces, miremos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, entonces, es simplificar esta expresión que tenemos acá. Vamos a analizar cuáles son los términos que aparecen en esta expresión. Podemos identificar que aparece el 5, aparece un 3, también aparecen potencias de 5 como 25, vamos a mirar que 25 es 5 a la 2 y adicionalmente ese 25 está por ejemplo a la 2. Aparece 9 que es potencia de 3. Entonces vamos a tratar de escribir cada uno de estos ejercicios en las dos bases que nos dan, la base 5 y la base 3. Aquellos que sean múltiplos de 3, entonces los vamos a escribir con base 3. Aquellos que sean múltiplos de 5, vamos a escribirlos entonces con base 5. Entonces, vamos a mirar. 25, entonces habíamos dicho, es divisible por 5. Pues 25 tiene quinta, que es 5, y quinta de 25 es 1. O sea que el 25 lo podemos escribir como 5 a la 2. Otra expresión importante que analicemos cuáles son sus factores primos, su descomposición en factores primos, es 225. Entonces, 225 vamos a mirar si es divisible por, primero, por 2, no es divisible por 2 porque el número es impar, ¿sí? Pero si es divisible por 3, ¿sí? Entonces empecemos por el segundo factor primo, que es el 3. 225 dividido 3 es 75. Adicionalmente, el 75 también es divisible por 3. Entonces, nos quedaría que 75 dividido 3 nos da 25. Y 25 ya no es divisible por 3, pero sí es divisible por 5. Entonces, tenemos que esto es 5. 25 dividido 5 me da 5. Y este 5 también es divisible por 5. Entonces, tenemos que 225 se puede expresar como 3 a la 2 por 5 a la 2. Entonces, era importante tener la descomposición de este término en expresiones o en la misma base que tenemos general las expresiones de este problema, que son el 5 y el 3. Entonces, vamos a empezar a operar utilizando propiedades de potenciación y vamos a tratar de simplificar lo más que podamos esta expresión. Entonces, miremos, 5 a la n multiplicado por 2n más 1, estaríamos utilizando la propiedad que es potencia de una potencia. Entonces, multiplicamos la n por el 2n y la n por el 1, ¿cierto? Entonces, nos quedaría esa primera expresión de la siguiente manera: 5 a la 2n cuadrado más n, este n por 1, entonces nos quedaría n dividido. En la parte de abajo nos sigue quedando el 5 a la 4, entonces quedaría 5 a la 4 por 3, miremos acá que nos quedan las exponentes del 3, nos queda n por 1, nos quedaría 3 a la n, y n por menos 2n quedaría entonces 3 a la n menos 2n cuadrado.
Entonces aquí estamos trabajando y estamos reduciendo las potencias, ¿cierto? Continuemos multiplicando entonces, vamos para la segunda expresión, nos quedaría 25 a la 2, pero 25 a la 2, por lo que vimos acá, 25 se puede escribir como 5 a la 2, entonces esto nos quedaría 5 a la 2 a la 2. En realidad eso va a ser, utilizando propiedades de potenciación, 5 a la 4. Todo esto multiplicado por 5 a la menos n cuadrado dividido. Entonces ahora escribamos la descomposición que encontramos del 225. 225 lo escribimos como 3 elevado a al exponente 2 y 5 elevado al exponente 2. Entonces nos quedaría 3 a la 2, 5 a la 2. Continuemos reduciendo el término 5 a la n, el término 5 a la n por n más 1. Entonces nos quedaría 5 a la n cuadrado más n por n nos daría n cuadrado y n por 1 nos daría más n. Y vamos a mirar entonces cómo escribimos esta expresión. Falta en este, aquí, sería, o acá, que son donde están los menos. En el del 5 a la menos 2. Bueno, ahí está, lo que pasa es que tal vez no se ve. Ahora sí se ve. El 5 a la menos n2. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, continuemos entonces con esta expresión, que es una división. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de reducirla, miren que todos están en términos de 9, 3, vamos a tratar de reducirla en términos de 3, pero recordemos que cuando estamos dividiendo fracciones, yo las puedo convertir en una multiplicación, es decir, yo puedo escribir puedo escribir esto en una multiplicación y ¿qué es lo que hago? Se invierten los términos, el que está en el denominador pasa al numerador y el que está en el numerador pasa al denominador, es decir, escribimos entonces 9 que es 3 a la 2 a la 3 dividido 3 a la n cuadrado sobre, en la parte de abajo entonces hacemos de una vez el producto, n por n me daría n cuadrado y n por menos 1 nos daría menos n. ¿Vamos bien hasta acá con esta expresión? Entonces miren que lo único que hemos hecho es escribir todo en términos de la base 5 y en términos de la base 3. ¿Sí? Acá es n, ¿cierto? Acá es n. Y es menos n, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a tratar entonces de agrupar las bases que están a las 5 en la parte de arriba, las bases 5 también en el denominador y agrupemos también las bases con 3, tanto en el numerador como en el denominador. Pero podemos mirar lo siguiente, este 5 a la 2 es igual a ¿cuánto? 5 a la 2 es igual a 5 a la 4. Y podemos mirar que por acá en el denominador también hay un 5 a la 4. Entonces podríamos empezar a abreviar cálculos, dado que por acá tenemos 5 a la 4 y también 5 a la 2 nos daría 5 a la 4. Entonces tenemos que este 5 a la 4
con este 5 a la 2 y luego después elevarlo a la 2, que es lo mismo que 5 a la 4, se cancelan con este. Entonces hemos reducido una expresión. ¿Qué sería este 3 a la 2? Bueno, 3 a la 2 por 3 sería 3 a la ¿qué? A la 6, ¿cierto? Entonces vamos a escribir todas estas expresiones. Entonces en la parte de arriba tengo 5 multiplicado por 5 a la menos n cuadrado. Entonces voy a agrupar los exponentes, 2n cuadrado más n menos n cuadrado, con la misma base común que es 5. Entonces escribimos 5 a la 2n cuadrado más n, le agregamos este menos n cuadrado, entonces me quedaría menos n cuadrado. Eso ya, miren que ya desaparecieron, entonces estas dos expresiones las resumimos en una. Sumamos o restamos los exponentes. Acá, como les venía diciendo, entonces tenemos 3 a la 2 y luego a la 3. En realidad esto es 3 a la 6, dividido 3 a la n cuadrado. Entonces esto lo podemos escribir como 3 a la 6 menos, dado que estamos dividiendo, cuando se dividen potencias de igual base, en este caso la base es 3 y las potencias son 6 y n cuadrado, entonces colocamos la misma base que va a ser 3 y restamos los exponentes, en este caso que sería el n cuadrado. Esto nos va a quedar entonces acá dividido por 3n2 menos n, y aquí con el 5 entonces vamos a tener, vamos a seguir agrupando. En el denominador continúa 3 a la n menos 2n cuadrado, también aparece 3 a la 2n, entonces esto lo podríamos escribir como una sola expresión que tenga la base 3, entonces me quedaría 3 a la n menos n cuadrado, y este 2 se lo sumamos a ese exponente, entonces más 2. Y tenemos por acá un 5 a la 2 y 5 a la n cuadrado más n. Entonces podríamos también simplificarlo como 5 elevado a la n más 2 más n más 2. Entonces ahí tenemos en la parte de arriba y abajo expresiones más simplificadas con 5, con base 5 y con base 3. Vamos a mirar en el n cuadrado, sí, por acá sería menos, yo corrijo esta parte, ¿cierto? Sería acá donde me faltó el 2, entonces sería 2 n menos 2n cuadrado más 2. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a mirar qué más podemos hacer. Entonces, vamos a ya escribir entonces solamente una base. Miren que aquí tenemos 5 y en la parte en el denominador tenemos otros 5. Vamos entonces a empezar a restar exponentes. Coloquemos la misma base, que sería entonces el 5 elevado. Entonces, todo el exponente de arriba lo podemos simplificar. Miren que me quedaría 2n cuadrado menos n cuadrado, entonces nos quedaría n cuadrado más n. Los que están en el denominador, n cuadrado más n más 2, suben de forma negativa, ¿cierto? O se colocan de forma negativa como n cuadrado menos n menos 2.
donde podemos notar que se cancelan el n cuadrado con el n cuadrado, el n con el n, y ya nos va a quedar una expresión en base 5 sin n, ¿cierto? Solamente va a quedar a la exponente menos 2. Entonces hemos logrado reducir el 5 a una expresión más pequeña. Vamos a mirar cómo reducimos entonces el 3. Acá, que no se ve bien esto, voy a escribir n. Entonces tenemos, coloquemos una sola base, que sería el 3. Entonces sería por 3. Empezamos con 6 menos n cuadrado, que sería el exponente que está en el numerador. Y los que tienen base 3 y están en el denominador van a pasar con los exponentes en forma negativa. Entonces miremos, aquí tenemos 3 a la n menos 2n cuadrado más 2. Entonces escribimos toda esa expresión con un menos y escribimos n menos 2n cuadrado más 2. Para este 3 que tenemos acá. Ahora, este otro 3, que sería menos n cuadrado menos n, también lo escribimos de forma negativa, ¿cierto? Entonces quedaría menos n cuadrado menos n. Entonces hemos logrado escribir dos expresiones que tienen a n, a 3 y a 5 como bases, y vamos a mirar que ambos numeritos, tanto el 5 como el 3, van a quedar sin ese exponente n. Entonces miremos, simplifiquemos las expresiones con el 5. Entonces sería n cuadrado, se me va con menos n cuadrado, n y menos n se me van, y entonces me queda simplemente 5 a la menos 2. Entonces de acá llegamos a una expresión que no tiene n ya. Vamos a mirar con el 3. ¿Qué pasa? Entonces, como tenemos este menos por fuera, este menos le cambiaría el signo a cada uno de los términos. Vamos a escribir cada uno de esos términos después de haber cambiado signos, y simplifiquemos. Entonces me quedaría 6 menos n cuadrado. Entonces, este menos por n haría que me quede menos n. Este menos por este otro menos haría que me quede más 2n cuadrado. Este menos con el más 2 hará que me quede menos 2. Este menos con este n cuadrado hace que me quede menos n cuadrado. Y este menos con este otro menos hace que me quede más n, ¿cierto? Porque menos por menos da más, me quede más n. Entonces, identifiquemos qué podemos cancelar en esta expresión. El n cuadrado menos n cuadrado aparece una vez y por aquí aparece nuevamente, o sea que lo tenemos dos veces de forma negativa, y aquí aparece el 2n cuadrado de forma positiva, o sea que podríamos cancelar los términos que tienen expresión n cuadrado. Entonces quedaría n cuadrado y menos n cuadrado me cancelan al 2n cuadrado positivo. Adicionalmente podemos ver que el n menos n y el más n también se cancelan. Entonces también se cancela. Entonces tenemos menos n y más n, también se cancela. Y me queda el 6 y el menos 2, que se pueden restar. Me daría entonces esta expresión, me quedaría entonces 5 a la menos 2, y me quedaría entonces 3 por 6 a la menos 2, ¿cierto? Entonces nos quedaría
5 a la menos 2 por 3 a la 4. Si escribimos esto en forma de fracción, bien, quedaría entonces 3 a la 4 sobre 25, y esto nos daría 3 a la 4, 3 a la 4 sobre 25 sobre 5 a la 2, digamos primero 5 a la 2, y esto nos daría entonces 81, muy bien, sobre 25. Entonces aquí les he ilustrado un ejercicio de simplificación que les va a servir para los ejercicios que vamos a tener a continuar ahorita en el parcial. Los ejercicios del parcial son un poco más simplificados. Aquí teníamos un ejercicio un poco más complejo, pero era para ilustrarle cada uno de los pasos que se deben realizar cuando tenemos problemas de simplificación. Vamos a hacer un ejercicio adicional, ya para terminar, para que comencemos con el parcial, que también tiene que ver con la regla de 3. Miremos el siguiente ejercicio. 4 autos transportan 16 estudiantes en un recorrido de 120 kilómetros en hora y media. Entonces tenemos información acá, autos, la magnitud autos, tenemos estudiantes, tenemos kilómetros y tenemos horas. Voy a regresarme un momentico a la diapositiva anterior. Listo, profe, ¿puedo pasar a la diapositiva nuevamente? Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar este ejercicio. Entonces tenemos los autos, los estudiantes, kilómetro y las horas. Vamos a mirar cuál es la información que nos dan. Entonces nos dicen 4 autos, transportan 16 estudiantes en un recorrido de 120 kilómetros. Aquí nos dicen hora y media, entonces sería 1 hora más un medio, ¿cierto? Que sería 1 hora más la mitad de otra hora, ¿sí? Que sería hora y media. Nos preguntan, ¿cuántos autos se necesitan para transportar a 58 estudiantes? Entonces nos preguntan por el número de autos que necesito para transportar 58 estudiantes en el mismo recorrido y en el mismo tiempo. Es decir, van a recorrer los mismos 120 kilómetros en el mismo tiempo, 1 hora y media, ¿cierto? 1 hora y media. Entonces, aquí estarían las magnitudes del problema: auto, estudiantes, kilómetros y horas. Tenemos entonces la magnitud que nos están preguntando son los autos. Pueden ver que los kilómetros y las horas se mantienen constantes, ¿sí? Vamos a recorrer los mismos 120 kilómetros en el mismo tiempo. Entonces, esta información que está acá, la encierro en ese cuadrito, no es relevante para nuestro problema, dado que estas cantidades se mantienen constantes, ¿sí? Estas cantidades se mantienen constantes. Entonces, la relación importante a analizar es cuántos autos necesito para transportar 58 estudiantes, dado que con 4 autos
transporto 16. Entonces simplemente, dado que las otras dos variables son constantes, tenemos una regla de 3 simple y tenemos una proporcionalidad directa entre autos y estudiantes. Pues entre más autos, más estudiantes puedo llevar. Entonces tenemos una relación de proporcionalidad directa. Entonces formemos la proporción sería x es a 4 como 58 es a 16. Si está claro entonces por qué estas dos magnitudes no son importantes en nuestro problema, dado que ellas dos son constantes. Acá entonces el 4 está multiplicando, está dividiendo, perdón, pasaría a multiplicar, entonces esto me quedaría que la x es igual a 58 por 4 dividido 16. Podemos simplificar el 4 con el 16, entonces me quedaría 58, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 16 sería 4, entonces me quedaría 58 cuartos. También puedo simplificar esta expresión, dado que 58 tiene mitad y el 4 tiene mitad. Mitad de 58 es 29 sobre 2. Si hacemos esa división, esto nos da 14.5. Entonces la respuesta que vamos a dar es la siguiente. La cantidad de autos que necesitamos para llevar 58 estudiantes es 14.5. Si podremos dar esta respuesta con respecto a autos. Tenemos una expresión que es decimal. Miremos que para llevar 58 estudiantes necesito 4.5 autos, entonces pues no tiene sentido hablar de medio auto, entonces digamos más bien que la respuesta es 15 autos. Listo, está claro entonces, aquí en este problema era que estas magnitudes no variaban, entonces simplemente fue un problema de regla de 3 simples. Esto eran todos los ejercicios que les quería mostrar el día de hoy. Hicimos un pequeño repaso de regla de 3 simple, progresiones y simplificación de expresiones utilizando propiedades de potenciación. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos entonces el próximo viernes.